Ahí están viendo una pantalla de Word. Sí. Sí. Bueno, esto yo estuve fijando, hice una listita acá de cuáles eran los temas que habían estado en los módulos que les fui pasando. A ver, la idea sería, porque yo, como no tuvimos ninguna clase, ustedes me digan que todos los temas que aparecían en los diferentes módulos necesitan que aclaremos, o si directamente, porque es así, los primeros 5 temas, o sea, de acá, estos hasta acá, son temas que eran de años anteriores, de tercero, segundo, bueno, fueron más o menos el primer módulo, los 5 temas estaban en el primer módulo, que era un repaso. Después ya lo que era el segundo módulo y lo que es el tercero, son temas que son nuevos. Entonces, lo que yo quisiera saber es, del primer módulo, ¿quieren que repasemos algún tema de todos estos? ¿O directamente empiezo a explicarles o a revisar los contenidos que parten de lo que sería este año nuevo? ¿Qué dicen? No, los contenidos nuevos. ¿Los Los nuevos? contenidos nuevos, sí. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo con eso? Bueno, cualquier cosa, Sí. Sí. cualquier cosa lo que podemos hacer es, si por ejemplo yo les estoy explicando algo sobre el carbono, que necesita un conocimiento que era anterior y por ahí alguien no lo entiende, me avisa y yo ahí vuelvo y explico lo que falta de ese contenido. ¿Sí? Bueno, entonces el módulo, a ver, el que sería el segundo módulo, ahí, que sería, a ver cuál es el segundo módulo. A ver, ahora sí están viendo otro Word, el que tiene la plantilla esta que tuvieron que completar. Sí. Sí. Bueno, habían visto un video que contaba un poco qué era el carbono, que el carbono tenía diferentes formas de aparecer en la naturaleza, ¿sí? Y después tenían que completar este cuadro, que algunos me fueron haciendo preguntas sobre este cuadro porque por ahí había cosas que les aparecía como que estaban en dudas, ¿sí? Lo vamos a ir completando acá en el mío, después ustedes ya me lo pasaron, pero yo voy a ir completando acá en el mío para que ustedes vayan viendo, que es un poco más grande. ¿Ahí se ve bien? ¿Todos lo ven? Bien. Bueno, lo primero que preguntaba era cuál era el símbolo. Ese es fácil, ¿sí? Acuérdense, con respecto a los símbolos, alguien justo, no me acuerdo quién de ustedes, cuando me mandó la tarea me dijo que no podía poner la letra en minúscula, que no sabía. Acuérdense que siempre los símbolos la primera letra se escribe con mayúscula, la segunda letra se escribe con minúscula, ¿sí? En el caso del carbono, como es una sola letra, es la C mayúscula. El descubrimiento de eso no importa. Acá había aparecido un tema con respecto a lo que era el estado libre y el estado... Profe, Sí, te escucho. ¿podemos apagar los micrófonos porque se escucha mucho ruido? Apaguen, apaguen. Cualquier cosa, ¿vieron que hay una funcioncita que no sé por dónde está, que se llama levantar la mano? Sí. Bueno, cualquier cosa, si alguien tiene una pregunta, pone la funcioncita esa de levantar la mano y entonces ahí habilita el micrófono y... ¿Está bien? Sí. Lo hacemos así. Bueno, yo voy a dejar acá para ver si alguien levanta la mano. Bueno, entonces, ahora les voy a mostrar, porque había una de las preguntas que tenía que ver con esto del estado natural libre y el estado combinado. Entonces, a ver, yo tengo que ir y viniendo, abriendo un montón de pantallas para que se pueda ver todo lo que tengo acá guardado para mostrarles. Bueno, ¿ven acá que dice formas alotrópicas del carbono? Estas son las formas en que se encuentra el carbono en estado natural. Ustedes ahí tenían, algunos los pusieron, la primera que es esta, es la forma que se llama diamante, ¿sí? La otra, que es esta, es la forma que se llama grafito, y después
hay otra que es esta que tiene esta forma así como media rara, que parece como una pelota de fútbol, que se llama fullereno. Hola, profe. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Ro? Recién arrancamos igual. Bueno, estas tres formas, diamante, grafito y fullereno, Qué bueno, gracias. las formas naturales. El diamante, ¿cómo es? En consistencia, ¿cómo es? Es como si fuera una piedra muy compacta. Pero está formada, si ustedes se fijan en la estructura, cada pelotita de estas verdes sería un átomo de carbono, está formada por muchos átomos de carbono, todos unidos, formando como unas estructuras que tienen forma de hexágonos, todos unidos entre sí, y eso hace que tenga esa estructura tan firme como tiene el diamante. Todos conocen el diamante como es. Hay distintos tipos de diamantes, algunos diamantes son más duros, otros diamantes son más blandos, hay diamantes que son muy caros, que son los que se utilizan en la joyería, y hay diamantes que no son tan caros, que son los que se utilizan, por ejemplo, en las vidrierías, que como el diamante es lo más duro que existe, permite cortar, por ejemplo, los vidrios. No sé si alguna vez vieron a un vidriero cortar un vidrio. Cuando el vidriero corta el vidrio tiene como un lápiz que tiene una punta que es de diamante. Entonces, ahí tenemos una forma natural del carbono, que es la forma más dura, que es el diamante. La de al lado, que es esta, fíjense que también son átomos de carbono, que también están acomodados así formando hexágonos, pero que en lugar de estar con una forma tan dura, están como apilados, así como uno arriba del otro formando pilitas. Esta forma se llama grafito. ¿Qué característica tiene el grafito? El grafito es la mina del lápiz. No sé si habían visto cuando ustedes lo estuvieron leyendo. A diferencia de lo que es el carbono, el grafito es muy, pero muy blando. ¿Sí? Ustedes vieron que la mina del lápiz se quiebra fácilmente. Si yo quisiera quebrar un diamante, no lo puedo quebrar así de la misma manera que se quiebra la mina del lápiz. Y por último, la otra forma que existe para el carbono es esta forma que se llama fullereno, que es una forma que también tiene forma de hexágono, ven que tiene forma de hexágono, pero que está toda como conectada entre sí, formando dos tipos de estructura. Una estructura que puede ser esta, que es como si fuera una pelota de fútbol con muchos hexágonos, y otra forma que puede ser esta, que es como unos tubos. Tanto sea el fullereno en la forma de la pelota como el fullereno en la forma de tubos, tienen muchas, muchas aplicaciones en todo lo que es la industria, ¿sí? Estas serían los fullerenos así, en forma de como pelota, y después los nanotubos que serían armando, vuelvo a la foto anterior, estos tubos así de todos átomos de carbono. Bueno, entiendo que me van entendiendo, si no, alguien que me haga una seña. Bueno, entonces, con esto respondíamos a la pregunta que decía, a ver a dónde está. Oh, se me perdió el documento. Esperen que voy a buscar el documento ese. Respondíamos a la pregunta que, ¿cuál era la estructura química del carbono? ¿Sí? Bueno, ¿qué otra pregunta había? Esperen que tengo que ingresar a alguien acá. Bueno, ¿cuál era la otra pregunta que teníamos ahí en este módulo con respecto al carbono? El estado, entonces acá tenemos que poner diamante. De paso después yo les paso las correcciones de ustedes, pero de paso vayan viendo cómo va quedando la planilla completa. ¿Estado que natural es el diamante? Sí, natural libre. ¿Sí? Fíjense Sí, que sí. acá dice natural libre. Entonces, natural libre es porque está solo carbono. Acá le podemos agregar una cosa que diga solo carbono. Que no tenga otra cosa que no sea carbono. Hola, Rochi. De hecho, se le pifié. Ya. No quiere escribir acá. Ahora sí. Bueno, entonces, en el combinado es cuando el carbono se encuentra combinado con otros elementos. Por ejemplo, acá podrían haber puesto un montón de ejemplos. Por ejemplo, podemos poner dióxido de carbono, que es uno que todos conocemos. ¿Sí? O podemos poner, que ahora lo vamos a aprender este año, el alcohol etílico o el
o el alcohol, si quieren el etanol, tiene dos nombres, alcohol etílico o etanol. Bueno, después, bueno, estos números, abundancia en la corteza terrestre, punto de fusión, de ebullición, densidad, todos esos ustedes los fueron buscando y los fueron completando. Acá tenemos número atómico. Número atómico. Número atómico era 12. Perdón, 6. ¿No? ¿No era 6? Sí, 6, me confundí. Número atómico es 6. ¿Qué era número atómico? Repasamos. Era la cantidad de protones, que también es igual a la cantidad de, yo a veces miro para abajo porque tengo que escribir, a la cantidad de electrones. ¿Sí? Número másico, ¿cuánto era? 12. Ahí, el número másico es la suma de protones más, esperen que puse una, la suma de protones y neutrones. Acá voy a hacer una aclaración. Cuando nosotros ponemos el número másico 12, tenemos en cuenta al carbono más abundante que hay en la naturaleza, que es el carbono que se llama carbono 12. Pero el carbono tiene otros isótopos. ¿Sí? ¿Cuáles son estos isótopos? Está el carbono 12, el carbono 13 y el carbono 14. ¿Qué eran isótopos? Los isótopos son elementos que tienen el mismo Z, es decir, el mismo número atómico, y tienen diferente A, que significa diferente número másico. Entonces, en el caso del carbono 12, tiene 6 neutrones. En el caso del carbono 13, tiene 7 neutrones, y en el caso del carbono 14, tiene 8 neutrones. ¿Sí? ¿Qué son entonces los isótopos? Son elementos que tienen el mismo Z y diferente A. Al número atómico lo conocíamos como Z, el número másico lo conocíamos como A. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Ninguna duda? Sí. Bien. Bueno, y ahora habla por todos. Bueno, a ver, de cualquier cosa los otros levanten la mano. Cuando hablamos de masa promedio, existe algo que tiene que ver con esto. No todos los elementos, o sea, no todos los isótopos del carbono 12 tienen la misma abundancia en la naturaleza. Hay algunos que tienen más abundancia y otros que tienen menos, muy poquito, muy poquito. Entonces, el más abundante de todos los isótopos es el carbono 12. Por eso, la masa promedio, ¿alguien tiene una tabla periódica por ahí a mano para que yo no esté buscando? Si no, busco al celu. Yo tengo. A ver, ayúdame y buscame Yo tengo. la masa promedio, o de tu trabajo, que por ahí la tenés a mano, la masa que aparece en la tabla periódica. ¿12 cuánto? Igual Era 12. del carbono. Sí, la que tiene con todas las comas. ¿Del carbono, profe? 12,0107 puede ser. Puede ser. Entonces. Yo no me la acuerdo. Yo tengo eso, lo que dijo Yara. Sí, está bien. Bueno, perfecto. Yo tengo en el trabajo, tengo igual que el número másico. Está bien, porque es 12. El número másico tengo. Sé que es 12,01, entonces usamos 12. Pero ¿por qué no 12 redondo? Porque cuando ponemos la masa promedio, tomamos en cuenta también al carbono 13 y también al carbono 14. Entonces se hace un promedio. Este promedio, si ustedes buscan la información, van a ver que dice que se llama promedio ponderado. ¿Qué significa promedio ponderado? Que va teniendo en cuenta cuánto incide el carbono 13, cuánto incide el carbono 14, cuánto incide el carbono 12. Como lo que más abundante es el carbono 12, entonces se toma el carbono 12 y queda como 12,0107 y usamos 12. Siempre usamos 12. ¿Sí? Bien. A ver, ¿quién me dicta si tienen el trabajo a mano, así yo no voy y busco cuál es el punto de fusión del carbono? Ahí que vamos a tener una duda que también teníamos todos cuando estaban llenando esto. Yo tengo. 3500 A ver. es el punto de fusión. 3500. ¿Alguien tiene otro valor que no sea 3500? Yo Yo tengo saqué uno la de diamante tabla. ¿Cuál tenés? y otro
grafito. Yo también hice lo mismo. Ahí Hice lo está. mismo que Yo Iván. tengo grafito A ver. del diamante, sí. A ver el del diamante, ¿cuánto es? 3823. Y 3.800. grafito 3800 tengo. Bueno, vamos a Pero mirar. KK. K es Kelvin. Allá. Con letra K, ¿no? Sí. Sí. ¿Y cuánto el grafito? 3.800 aprox. Bueno, ¿qué significa punto de fusión? El punto de fusión, lo repasamos por las dudas que no se acuerden, es la temperatura del cambio de estado de sólido a líquido o de líquido a sólido. ¿Sí? Es el momento en que se produce ese cambio de estado. Pasar de sólido a líquido o de líquido a sólido. En el caso del agua, ¿alguien se acuerda cuánto es el punto de fusión? ¿No es 100? Va, 99 que hierve. No. Ah, no. Es 0. 0 ¿Qué pasa? grados. En el caso, fíjense, Kelvin era, por las dudas, lo voy a aclarar acá. La K es de Kelvin, es una unidad de medida que utilizamos en química, ¿sí? Y 0, claro, el 0 centígrados, yo no tengo en mi computadora, a ver, esperen, estoy haciendo esto porque tengo que arreglar acá, esta computadora no tiene el cerito. Ahí va. 0 grados centígrados equivale no puedo poner, bueno, ¿es lo mismo? Ah, buenísimo lo que dice. Correcto. Es lo mismo decir 0 grado Kelvin que decir, perdón, 0 grados centígrados que decir 273 Kelvin. Para que ustedes más o menos se den cuenta cuánto equivale esto, ¿sí? Cuando hay 0 grados centígrados, hay 273 Kelvin. Esta temperatura hay que restarle 273 para pasarla a centígrados. ¿Qué es el punto de ebullición? A ver, ¿cuál punto de ebullición tenemos para diamante o para grafito? 4827 grados. 4.827, bueno, en este caso grados centígrados. ¿Para diamante? Y no, grafito 5100 Kelvin. Eso. No puse diamante yo. Bueno, no importa, es más o menos, ahí era 5.100 Kelvin. Sí. Sí. Yo puse 4200 ¿En qué cosa? En diamante. en punto de ebullición. Bueno, ahora después nos fijamos, porque depende también un poco de dónde lo hayan sacado. Ahora, después yo busco diferentes cantidades para pasarles. Punto de ebullición es el pasaje, por las dudas que alguno no se acuerda, de líquido a gaseoso o de gaseoso. Escribí rápido, escribo mal. ¿Sí? En el caso del agua, esa temperatura sí es 100. Bueno, estos datos igual no son datos que sean importantes para que se los memoricen, ni mucho menos, simplemente para que los tengan ahí, para que sepan que son muy altos, ¿sí? O sea, yo no podría en la cocina de mi casa poner un lápiz y hacerlo cambiar de estado, ¿sí? Porque no podría llegar nunca a los 5.000 y pico de grados o a los 3.000 y pico de grados con el calor que me da la hornalla de la cocina, ¿sí? Bueno, ahora entonces vamos a ver esta. ¿Dónde está ubicado el carbono en la tabla periódica? Para eso tenemos que ver Grupo 14, periodo 2. grupo 14, periodo 2. Grupo 14 también lo podemos poner de otra manera, en vez de poner grupo 14. También podemos poner 6A, ¿sí?
Fíjense que las tablas periódicas, no sé si tienen ahí después para verlas, las tablas periódicas tienen dos maneras de nombrar los grupos. Los grupos los pueden nombrar como 14, 13, 12, 1, todo correlativo a partir del 1 hasta el 18, o pueden ponerlos con números romanos, 1A, 2A, 3A, y después al final terminan otra vez 7A, 8A, ¿sí? A todos los elementos que se encuentran en los grupos que arriba tienen A, que sería el grupo 1, el 2, y después del otro lado, a partir del 14, 15, 16, 17 y 18, a esos se los llama elementos representativos. Y después vamos a ver por qué. Profe, ¿estás segura que es 6? Porque a mí me sale 4. Ah, Sí, es 4, perdón que yo me confundí. Estaba distraída pensando que se me estaba por terminar la... 4. Sí, coincide, perdón que me confundí, coincide, siempre este número, ¿ven? De 14 es como el 4, el 15 es 5, el 16 es 6, ¿sí? Bueno, Ah, sí. bueno, cuando se me corte la conexión, faltan 9 minutos igual, conectamos rápido todos de nuevo. ¿Qué significa que se encuentra en el periodo 2? ¿A qué representa el periodo? El periodo representa los niveles de energía. Entonces, todos los elementos que se encuentran en el periodo 2 quiere decir que tienen 2 niveles de energía. Y para los elementos que se llaman representativos, que se encuentre en el 4A representa que tiene 4 electrones en la última órbita. ¿Sí? Ahora vamos a ver en un dibujo, se los voy a mostrar. ¿Sí? Esto ya lo habíamos dicho, lo repetimos. Estructura atómica entonces, 6 protones, 6 neutrones, vamos a hablar del carbono 12. 6 neutrones, 6 electrones. Electrones de valencia, que serían los de la última órbita, 4. ¿Qué pusieron acá? El número de oxidación. entonces, 4,2. 4, yo puse del -4 al +4. del -4 al +4. Y en la tabla periódica, ¿qué dice? 4 y 2, ¿no? ¿Dónde lo encontraron ahí? Sí, 4,2. Bueno, en realidad no es que es 4,2, es 4,2. O sea, puede ser 4 o puede ser 2. ¿Sí? Ahora vamos a aprender eso. Acá en la configuración electrónica, ¿cómo hicieron? A ver qué número dice. 1 es 1S, el 2 arriba, el 2 arriba, 1S2, 2S2 y 2P2. 2S. Ahora vamos a ver qué significa esto. 2, Profe, yo tengo algo totalmente diferente. acá en el número, Menos el final. ¿eh? En esto que Menos te- el final lo tengo diferente. ¿Cuál, Iván, que no escuché cuál? Esto Tengo 2S, 22P2. no es 22. Ahora lo copiaste capaz, al copiarlo, ahora te explico. Miren, Ah, listo. este Tenés 2, que ir por el número 2. capaz que este 2, mirá, se te pasó acá, o pará, o este 2 se te puso acá, entonces te quedó 22, 2S, 22. Tenés un S chiquitito, es el 2 que va ahí arriba. ¿Eso qué significa? Ah, Voy a ver si puedo intentar hacer un dibujito con el lápiz a ver si puedo. A ver. profe, ¿cómo hace para ponerlo así chiquitito, como potencia? El Ah, eso, número? ¿ustedes ven ustedes ven mi pantalla completa? Sí. Sí. Mirá, si usan Word, acá, ven que hay Ah, una ahí. X con un Listo. 2 abajo, y acá hay una X con un 2 arriba. Bueno, Sí. lo que se hace es así, lo hago acá para que se vea. Yo, por ejemplo, pongo la P, después vengo acá, toco la X con el 2, la toco, o sea que quede marcada, pongo el 2, la suelto,
y vuelvo a escribir la otra letra. ¿Sí? Cuando utilizan S, que es la X como con potencia, ponen el número grande, el número chiquito arriba. Si yo quisiera escribir una fórmula, por ejemplo, que es la fórmula del agua, H, tengo que poner el 2. Entonces, toco pongo el 2, lo vuelvo a tocar, pongo la O. Y ahí le queda el 2 chiquitito abajo. ¿Sí? ¿Se entendió? Está bueno que Sí, sí. hagamos el hijo, ¿no? Bueno, ¿qué significa esto de 1S2, 2S2? Les quería ver si puedo poner como una pantalla, no sé cómo puedo hacer. Creo que se hace acá. Voy a intentar, no estoy segura. Acá. A ver si puedo como dibujar. Supongamos que este sea... Ah, no. ¿Con cuál dibuja? No, no Con sé el lápiz, ¿no lo tenés si con el ahí? lápiz, pero no tengo el lápiz. Ah, acá, dibujar. Al lado de la... Ahí está, ahí lo tengo. Bueno, miren, supongamos que este sea el núcleo, supongamos, ¿sí? Este sería el primer orbital. Vieron que dijimos que teníamos 2 niveles de energía. Y este sería el segundo orbital. El primer orbital, que sería el orbital que vamos a llamar 1, solamente tiene un subnivel de energía que se llama S. ¿Sí? Y en ese nivel S solamente entran 2 electrones. Un electrón, otro horrible esto. Eso sería S2. ¿Sí? Bien, ahora, Sí. cuando yo paso al al 2, al nivel 2, el nivel 2 tiene 2 posibles orbitales. Uno que se llama S y otro que se llama P. En el S siempre van a entrar solamente 2 electrones, no tiene más lugar. Después se los voy a mostrar en una foto. Solamente entran 2, ahí me salieron mejor. ¿Sí? En cambio, Sí. en el P pueden entrar hasta 6, pero en el caso del carbono solamente entran 2. ¿Sí? Entonces, en Sí. total, acá tenemos 2, 4, 6 electrones. Esos son todos los electrones que tiene el carbono, los 6 electrones. ¿Cómo están distribuidos esos electrones? 2 están en el subnivel 1S2, 1S. 2 están en el 2S2. Y los otros 2 están en el 2P. ¿Sí? Este es 2P y este es 2S. ¿Listo? Entonces, eso es lo que significa 1S2, 2S2, 2P2. Es la manera en que los electrones están acomodados en los diferentes niveles y subniveles de energía. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? ¿Los demás? Sí. ¿Bien? Bueno. Sí, sí. 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 ¿Sí? Bien, bien. Buenísimo. Sí. Otra cosa que tenemos acá es la electronegatividad. Eso es un número... Profe, antes de que sigas, ¿Cómo, perdón, May? antes de que sigas, Sí. por ejemplo, ahí en la última órbita tendríamos que contar los 4 No, está bien, buena pregunta. Me olvidé de o explicar esto. 2. Estaba pensando mientras hablaba y después no lo dije. Vieron que nosotros dijimos que tiene 4 electrones en la última órbita. Bueno, ¿cuál es la última órbita? La última órbita es todo esto, ¿sí? Está formado por estos 2 y estos 2, ¿sí? Porque todo esto sería la órbita 2 y esto, que está acá, digamos sería el 1. Entonces, nosotros tenemos 4 electrones en el último orbital, que está formado por el 2s y el 2p. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. ¿O más? Sí. ¿Sí? Bien. Sí, sí. ¿Listo, Maya, ahora sí? Sí, sí, está gracias, profe. Bueno. Entonces, vamos a verlo el tema de la electronegatividad. ¿Cuál es la electronegatividad? ¿Qué valor tenía? Yo puse 2,5. 2,55. 2,5. Bueno,
Esto se corta en menos de 1 minuto. Así que ni bien se corta, arrancamos otra vez. ¿Sí? Pero rápido, rápido, conecten pronto, así no perdemos mucho tiempo. Bueno, 2,5, que es electronegatividad. ¿Qué significa? Electronegatividad es una propiedad periódica que significa afinidad por los electrones. ¿Qué significa afinidad? Afinidad es... Cercanía. Más que cercanía, es como Que atrae. atracción. ¿Sí? Significa que atrae más o que atrae menos. ¿Sí? Fíjense en la tabla periódica ahí, ya que están al lado, por ahí que está el oxígeno. ¿Qué número dice? Recién que en la electronegatividad, ¿qué era la electronegatividad? Y decíamos que la electronegatividad era la afinidad por los electrones. Entonces yo les había pedido que se fijen en la tabla periódica que era la electronegatividad, cuánto era la electronegatividad del oxígeno, por ejemplo. A ver qué número dice. ¿Quién se fija? Yo no encuentro la tabla periódica, así que no sé. Alguno que la tenga por ahí a mano, a ver, que tenga la tabla periódica por ahí a mano y pueda fijarse, si no yo la busco. ¿Qué, profe? ¿Cuánto es la electronegatividad del oxígeno? 3,44, 3,44. creo. Bueno, pongámosle que sea 3,5, ¿sí? Y fíjense del otro lado de la tabla periódica, en el sodio, por ejemplo, que es el elemento número 11, ¿cuál es la electronegatividad del sodio? $0,9 0,9. o 0,93. Bien. El oxígeno es 3,5, por ejemplo, redondeando, y el sodio es 0,9. ¿Sí? Bueno, ¿esto qué significa? Esto significa que el oxígeno, si tiene una electronegatividad más alta que lo que sería el carbono, esta la que está acá arriba es la del carbono. ¿Sí? Bueno, esto significa que el oxígeno es más electronegativo que el carbono. ¿Qué significa? Que tiene más afinidad. Y el sodio es menos electronegativo. ¿Eso qué significa? Que tiene menos afinidad. ¿Sí? ¿Qué significa más afinidad o menos afinidad? Si nosotros lo pasamos a relaciones personales, ¿sí? Cuando uno dice, yo tengo más afinidad con, no sé. Como que te llevas mejor con Como ese. te llevas mejor con uno que con otro. Compatibilidad. Bien. Entonces, acá sería lo mismo. El oxígeno, si tiene más afinidad por los electrones, significa que atrae más a los electrones, perdón que se me cambió la pantalla, que atrae más a los electrones que lo que sería, por ejemplo, el carbono. Y el sodio tiene menos afinidad, significa que atrae menos a los electrones que el carbono. El oxígeno se encuentra ubicado ¿de qué lado? Del lado de los no metales. ¿Sí? Del lado derecho de la tabla. El sodio, ¿de qué lado se encuentra ubicado? Del lado de los metales. Esto me permite sacar una conclusión. Los no metales son más electronegativos y los metales son menos electronegativos. ¿Se entiende? Esos datos están en la tabla periódica. La electronegatividad, que es la afinidad por los electrones, se denomina propiedad periódica. ¿Qué significa una propiedad periódica? Es una propiedad que cambia a lo largo de la tabla periódica siguiendo una manera particular, que es la siguiente. Si nosotros miramos la tabla periódica de frente, a ver, esperen que voy a tratar de poner una tabla periódica. A ver, acá en la pantalla para que se los puedo ir mostrando en la tabla de la pantalla.
Eso no me di cuenta de dejar una tabla acá puesta. Bueno, ahí puse varias. A ver si puedo poner una que se ponga en la pantalla bien grande. Bueno, ahí la tenemos. Si nosotros miramos la tabla periódica, sabemos que de este lado de la tabla, bajando por esta escalerita para acá, o sea, siguiendo así, hacia la izquierda, vamos a tener todos los metales. Si nosotros nos vamos de este boro, silicio para arriba, van a estar los no metales. Todos los elementos que se encuentran del lado izquierdo de la tabla periódica son los metales y tienen menos electronegatividad que los de este lado, que son los no metales, que son más electronegativos. Como excepción tenemos todos estos, los que están acá de verde oscuro, que son los gases nobles, que no tienen ni más ni menos afinidad por los electrones porque no se combinan con nadie. La electronegatividad en la tabla periódica, nosotros vamos a ver que se mueve de esta manera. Vamos a tener que, perdón, que aumenta de abajo, así siguiendo esta línea, hacia arriba, y aumenta. Soy malísima, chicos, con esto, con el mouse. De izquierda a derecha, ¿sí? Entonces, aumenta de abajo hacia arriba y aumenta de izquierda a derecha. ¿Dónde vamos a encontrar el elemento más electronegativo de la tabla periódica? Acá. El flúor. Ese es el elemento más electronegativo de la tabla periódica. El elemento menos electronegativo de la tabla periódica va a ser este, el francio, ¿sí? Entonces, ¿a dónde tenemos el carbono? El carbono lo tenemos acá, ¿sí? Es bastante electronegativo, porque se encuentra bien arriba, en el grupo 2, y a su vez, bastante a la derecha, en el grupo 4 o 14. ¿Sí? ¿Se entendió entonces lo que es la electronegatividad? Es la afinidad por los electrones. El carbono es un elemento bastante electronegativo, menos que el oxígeno, pero mucho más que el sodio. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Sí, sí. No repito nada, ninguna duda. No. Me quedaron las líneas del... Profe, yo tengo una consulta. Sí, decime. ¿Todos los materiales tienen punto de ebullición y punto de fusión? Sí. Sí, todos. Todos Por tienen... ejemplo, un queso. Un queso también. Bueno. Ahí tenemos una cuestión. Que está buena la pregunta. Está buena. Bueno, me quedaron esos cositos ahí, chicos, los voy a borrar porque, esperen. Si no voy a tener todo el tiempo... Acá a borrar todos los dibujos. No todos los, o sea, si bien todas las cosas tienen punto de fusión, ahí tenemos que hacer una diferencia entre lo que son materiales, lo que son elementos, los que son sustancias puras, lo que son mezclas, ¿sí? Un queso, por ejemplo, sería una mezcla, porque no está formado por un solo tipo de sustancia, está formada por varias sustancias, ¿sí? Tiene grasa, sal, diferentes sustancias, proteínas, minerales. Entonces, en la mezcla de todas las sustancias, un queso tiene un punto de fusión, ¿sí? Ustedes se van a dar cuenta. Si yo, por ejemplo, pongo a hacer una pizza, o pongo a hacer una milanesa a la napolitana, ¿sí? El queso se derrite enseguida. No. Depende de la temperatura del horno. Depende de la temperatura del horno. Entonces, ahí está. El punto de fusión de ese queso, que va a ser el estado... Y depende de la temperatura que esté el queso. Va a depender del tipo de queso, de la temperatura del horno, y a la velocidad que alcance ese pedazo de queso que yo puse en la pizza, la temperatura de fusión. ¿Sí? Entonces, tiene una temperatura de La fusión. temperatura que también esté el queso. También, si lo saqué de la heladera y lo puse directamente, perfecto, va a tardar un tiempo hasta que llegue a la temperatura. Entonces, está bueno pensar que
todas las cosas tienen un punto, una temperatura a la que funden, pero esa temperatura depende de muchas condiciones y que siempre va a ir cambiando. Por ejemplo, no es lo mismo, yo compro un queso cremoso, un Port Salut o la mozzarella, va a tener diferente temperatura de fusión. No la voy a encontrar en una tabla como puedo encontrar el punto de fusión del elemento carbono por sí solo. ¿Se entiende? Porque depende de la mezcla. Sí. El punto de fusión cambia con la mezcla. Lo mismo puede pasar, por ejemplo, otro ejemplo les doy. Cuando ustedes ponen agua a hervir para hacer fideos, ¿qué hacen? Ponen el agua y ¿qué le ponen? Sal y aceite. Sal, ¿no? Bien, la temperatura de ebullición, si ustedes tuvieran un termómetro en su casa y pusieran un termómetro en la olla cuando están midiendo la temperatura de ebullición del agua, nosotros sabemos que la temperatura de ebullición del agua pura, o sea, solo agua, es 100. Ahora, si yo le pongo sal, esa temperatura de ebullición cambia. Y va a ser un poquito más de 100. Si yo tuviera la posibilidad de poner un termómetro, verían que en vez de estar hirviendo a 100, capaz que esté hirviendo a 105, a 106, a 110. Depende de la cantidad de sal que yo ponga en esa mezcla. ¿Por qué? Porque existe algo, que es una propiedad, se las voy a escribir acá, que se llama ascenso ebulloscópico. Esta propiedad significa que la temperatura de ebullición aumenta cuando aumenta la cantidad de soluto, ¿sí?, que yo pongo en la solución. Entonces, si yo tengo agua, le pongo sal, tengo una solución. Si yo le pongo más sal, más aumenta. Más sal, más aumenta. A medida que voy agregando cantidad de sal, va aumentando la temperatura de ebullición. ¿Sí? Y en el caso del punto de fusión, existe algo que se llama descenso crioscópico. No sé si alguno fue alguna vez al sur, en las rutas del sur. Sí. Bueno, ¿qué Sí. pasa en el sur? En el sur, como hace mucho frío, cuando hay, a la mañana hay heladas, todas las rutas están congeladas, ¿sí? Entonces es súper peligroso porque ocurren muchos accidentes. Entonces, lo que hacen es pasar unos camiones tirando agua con sal, ¿sí? ¿Cuál es la idea de que pasen estos camiones tirando agua con sal? Que cuando Derretir el hielo. derrite el hielo. ¿Por qué se derrite el hielo? Porque cuando se produce la mezcla de la helada que está en el piso con el agua con sal, se forma una solución y se produce lo que se llama descenso crioscópico. ¿Qué significa? Que cuando el agua tiene sal, no se congela a 0 grado. Necesita estar a menor temperatura que 0 grado para poder congelarse. Entonces, de esa manera, si yo a la ruta le tiro agua con sal, y afuera hace 0 grados, 4 o 1 grado bajo cero, lo que sea, pero en realidad el agua necesita temperatura más baja para poder estar congelada. Entonces, se descongela y deja de estar el hielo en la ruta. ¿Sí? Tanto el descenso crioscópico como el ascenso ebulloscópico son dos propiedades de la materia que se llaman, perdón, de la materia no, de las soluciones, que se llaman propiedades coligativas, y que tienen que ver con la cantidad de soluto que tiene una solución. ¿Sí? Ahora saben algo que por ahí no era la clase de hoy, pero está bueno saberlo porque son cosas que pasan todos los días, como, bueno, en el sur, la gente que vive en el sur siempre están tirándole a las rutas el agua con sal, y cuando hacemos los fideos siempre le estamos agregando sal al agua, y vamos a ver que cuando le agregamos sal al agua, tarda un poco más en hervir el agua que si no tuviera la sal. ¿Sí? Por eso mucha gente pone a hervir el agua, y una vez que el agua está hirviendo, recién le echa la sal. No sabían por qué lo hacían, pero en realidad el sentido es esto, es una cuestión química. ¿Sí? Más que química, se llama físico-química esta parte. ¿Listo? ¿Sigo? Sí. Profe, pero no me quedó claro si el queso tiene punto de ebullición. Ebullición. A ver, si vos agarrás, vamos a imaginarlo, si vos agarrás un pedazo de queso, ¿sí? Lo ponés en una olla y lo dejás ahí, va a haber un momento que se va a volver líquido, va a estar bastante líquido. La cosa es, ¿pasará de líquido a gaseoso? Una olla caliente. ¿A qué temperatura No. tengo que yo poner el queso para que pase de líquido a gaseoso? Seguramente va a ser una temperatura muy alta, ¿no? Antes de que pase de líquido a gaseoso, seguramente Sí. muchos de los componentes que tiene el queso
se van a carbonizar. ¿Sí? Entonces se va a quemar. Y se va a poner todo negro. Entonces, seguramente alguno de los componentes, como el agua que tiene el queso, va a pasar de líquido a gaseoso y se va a evaporar, pero va a haber otros componentes que se van a quemar, se van a carbonizar antes de llegar a pasar a gaseoso. ¿Se entiende? Lo mismo que, Sí. por ejemplo, vos me podrías preguntar, ¿yo podría lograr pasar de líquido a gaseoso, de sólido a líquido un pedazo de carne? No. ¿Por qué? No. Porque en un punto la carne se va a carbonizar, se va a quemar, ¿sí? Se va a producir un cambio químico que va a ser la combustión de toda esa carne antes de que logre hacer el cambio de estado. Por eso hay sustancias que... Claro, pero, por ejemplo, la grasa sí. La O grasa, sea, es como el dijiste con el queso. el aceite sí, por ejemplo, ¿sí? No sé, por ejemplo, Claro. si nosotros ponemos aceite en una sartén para hacer unas milanesas y nos olvidamos, ¿qué pasa? Hierve, ¿sí? Sí. Pero no se evapora totalmente. Antes de lograrse, hierve, pero después se quema. ¿Se entiende? Sí. Muchas sustancias se van a quemar antes de lograr cambiar de estado. Bien. Entonces, ahora voy a ir a este dibujito que tenía acá, entonces para cerrar con el tema del átomo de carbono, ahí tenemos la configuración electrónica, no tiene dividido los 2s2, 2p2, o sea, sería solamente este círculo, me estaría representando el nivel 2, con los 4 electrones en su capa de valencia. Eso significa que va a poder combinar 4 electrones para formar compuestos. Voy a mostrarles ahora algo que, a ver si lo podemos entender. Necesito que todos presten mucha atención porque esta parte es difícil. Había una actividad en el primer módulo que yo les decía que era la estructura de Lewis, ¿sí? La estructura de Lewis es esto, son estos puntitos, ¿sí? Cada puntito de estos representa un electrón. Entonces, si yo pudiera pintar estos puntitos, que son electrones, tendría un puntito, que sería este, otro que sería este, otro que sería este, y otro que sería este, los que pinté de rojo, que serían los 4 electrones de valencia del carbono. Y ahora voy a pintar de amarillo los puntitos que representan a los electrones del hidrógeno. El hidrógeno tiene un solo electrón. Cuando se produce la unión química, ¿sí? El tipo de unión que se produce en esta unión química es la unión que se llama unión covalente, ¿sí? La unión covalente es un tipo de unión, lo vimos en Profe, lo que pintaste amarillo, ¿por qué? porque esos amarillos son los electrones que corresponden al hidrógeno, ¿sí? Espérenme un segundo que le escribo un mensaje a mi hijo que me estaba llamando, ya enseguida ya le mando un mensaje que me está llamando y está en Dinamarca. Ah. Le voy a mandar una foto que estoy en una clase. Bueno, entonces, volvemos acá. Este tipo de unión se llamaba covalente. ¿Quién se acuerda o se puede fijar en el módulo que era una unión covalente? ¿Entre qué tipo de compuestos se daba la unión covalente? A ver, ayúdenme. Yo ya sé. ¿En el primer módulo eso? Sí, en el primero. Para. ¿Qué preguntaste, profe? Wait. La unión covalente se produce entre... Un metal y no metal. Entre no metal más, No metal. ¿sí? Ah. Eso es la unión covalente. No metal, ¿sí? El hidrógeno es un no metal, el carbono es un no metal, el tipo de unión que se establece entre carbono e hidrógeno es
covalente, ¿sí? La unión covalente significa que comparten los electrones. ¿Con qué objetivo? Comparten los electrones para llegar a tener alrededor del carbono 8 electrones. ¿Sí? Para que Esos sea 8 estable. para que sea estable. ¿Sí? Para que sea estable, ¿cómo qué? Para que sea estable como los gases nobles. ¿Sí? Acuérdense que los gases inertes, los gases nobles, tienen 8 electrones en su última órbita, y esto, llegar a cumplir los 8 electrones alrededor de la última órbita, se llama teoría del octeto, que es tener los 8 electrones alrededor. ¿Qué pasa con el hidrógeno? ¿Cuántos electrones ven que tiene el hidrógeno alrededor? Dos. Uno rojo y uno amarillo. Tiene 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el caso del hidrógeno, el hidrógeno solamente alcanza, el hidrógeno alcanza solamente, esperen que quiero escribir acá para que no se me vaya encima de esto, acá. El hidrógeno llega a 2 electrones, porque se va a parecer a un gas noble, que es el gas noble que está en el lugar bien a la derecha de la tabla periódica, que es el helio. Fíjense qué número atómico tiene el helio en la tabla periódica. Yo la cerré ahora. 2, ¿no era? ¿Sí? El helio tiene número atómico 2, entonces el hidrógeno se va a parecer al gas noble más cercano, que es el helio, y el helio tiene 2. Por eso llega a 2 electrones. Bueno, entonces, cuando se produce una unión covalente, como en el caso del carbono, el carbono llega a 8. Este tipo de unión es la que forma el carbono. Ahora, si nosotros tuviéramos la posibilidad de ver a esta fórmula, ¿sí? Que es el metano, que es un gas, lo pudiéramos ver en el espacio, lo que veríamos es que forma algo parecido a esto. Lo del medio, la pelotita del medio, representa el átomo de carbono. Y estas 4 pelotitas blancas representan los átomos de hidrógeno. ¿Se lo pueden imaginar esto? Díganme que sí. Sí. Ponele. En este, ¿lo ven ahí? Esto sería más o menos así. Bueno, no la vamos a comprar la imagen. Sería más o menos así. El átomo del centro sería el átomo de carbono. Estos 4 puntos, las pelotitas celestes, serían los átomos de hidrógeno. Estos palitos representarían al par de electrones. Si nosotros armamos esto en el espacio, cada uno de estos átomos que están acá, nosotros si seguimos esto hasta el medio, imaginariamente, y doblamos por acá, imaginariamente, vamos a hacerlo para que lo vean, ¿sí? Yo me vengo por acá, me vengo acá, 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 y acá cuando llego acá, doblo. ¿Ven que se forma un ángulo? Sí. ¿Acá? Bien. Ese ángulo tiene 109... ¡Ay, horror! Esperen. ¡Qué mala que soy, chicos, por favor! Acá. Ahora tengo un lápiz que no me anda. Tuve que comprar un cargador. Ahora cuando tenga el lápiz va a ser más fácil. Bueno, ese ángulo tiene 109 grados. ¿Sí? Entonces, todas las uniones que existen en la naturaleza de carbono con hidrógeno que comparten un par de electrones, siempre, siempre, siempre van a tener 109 grados. ¿Está claro? ¿Entienden por qué tiene siempre 109 grados? Es la distribución en el espacio. Si estarían más cerca, no podrían estar. Entonces, están en ese ángulo así de 109 grados. Cuando nosotros imaginamos esto y hacemos como si fuera una figura, como acá, una figura geométrica, la estructura que se forma es un tetraedro. ¿Cómo es un tetraedro? ¿Qué tipo de figura geométrica es? ¿Que se acuerdan de Como memoria? una pirámide. Es como una pirámide. Si se llama tetraedro, ¿cuántas caras tiene? 5. ¿Cómo? No.
4, No. 4. Tetra viene de 4. ¿Sí? Entonces, como el Tetra Pak. como el Tetra Pak. Sí, ese lo tienen claro, sí. A ver, esperen que voy a poner una imagen de esto. No, esa sería una figura tetraédrica, ¿ven? Los 4 lados acá tienen 1, 2, 3 y el 4 está por atrás que no se ve, ¿sí? Bueno, entonces, cuando nosotros ubicamos en el espacio al carbono, ahí se los voy a poner en un dibujito, ven acá, tengo el carbono, los 4 hidrógenos y imaginariamente yo podría formar una figura que se llama tetraedro. ¿Se entendió más o menos? ¿O es muy difícil? Sí, No, se no, entiende. ¿Entendés? Entendido, se entendió. Bueno, entonces, esperen que cierro todo esto, volvemos acá. Esto sería entonces lo importante que nos tiene que quedar ahora de esta clase. Cuando el carbono se combina con el hidrógeno, forma compuestos de enlace covalente. Si esos enlaces son todos simples, esos enlaces van a tener ángulos de 109 grados y siempre que se combinen, toman en el espacio una estructura que se llama estructura tetraédrica. ¿Qué sería esta? Ahora, esto se los digo por arriba porque lo vamos a ver en trabajos que vienen después. Si nosotros, en vez de tener enlaces simples, tenemos enlaces que se están formando por más de un par de electrones, la estructura cambia. Pero ahora no lo vamos a ver, nos vamos a quedar solamente con esta, con la que nos importa ahora, que es la tetraédrica para enlaces simples. ¿Sí? Bien, ustedes tenían ahí en el tercer módulo, en el segundo o tercer módulo, no me acuerdo, decía algo respecto a los hidrocarburos. ¿Quién entendió qué eran los hidrocarburos? A ver. ¿Quién más o menos escribió por ahí? Algunos ya me dieron el trabajo hecho, no puedo creer que lo hayan hecho tan rápido. En el tercer módulo. En el tercer. Yo estaba buscando el otro, digo. No, pero creo que en el segundo había alguna pregunta sobre qué eran los hidrocarburos, ¿no? Me parece. Puede ser. Ay, perdí el trabajo. Hablaba de los hidrocarburos, Bueno, que igual eran como compuestos orgánicos. queremos inventar una palabra, queremos inventar qué son hidrocarburos. ¿Qué me suena? Que son compuestos orgánicos. Compuestos orgánicos formados por ¿qué? Hidrógeno y carbono. Hidrógeno. Hidrógeno y carbono, ¿sí? Es fácil, como se llaman hidrocarburos, están formados por hidrógeno y carbono. No hay que confundir hidrocarburos con hidratos de carbono. Esos son otros compuestos que vamos a ver a fin de año. Entonces, dijimos, el carbono es un no metal que tiene 4 electrones de valencia, que son estos que están acá. Pongo esto más grande para que lo puedan ver bien. Puede tener la posibilidad de formar enlaces covalentes y siempre va a formar 4 enlaces. Esos enlaces van a poder ser simples, va a poder formar uno doble y 2 simples, va a poder formar uno triple y uno simple, o va a poder formar 2 dobles. ¿Qué significa enlace para ustedes? De lo que estoy explicando. ¿Qué se entiende por enlace? Una unión. Como unión. Bien, es lo mismo decir enlace que decir unión. Siempre que nosotros vemos una rayita de estas, cada enlace o cada unión va a representar un par de electrones. Quiere decir que si cada rayita representa un par de electrones, ¿cuántos pares de electrones hay en 2 rayitas? 2. 1. 2. Cada rayita, o sea, una rayita es un par. 2 rayitas, 2 pares. 2 pares. 3 rayitas, 3 pares. Listo, no existe 4 rayitas. ¿Sí? El carbono se va a combinar con enlaces simples
o sencillos, un par, enlaces dobles, 2 pares, enlaces triples, 3 pares. ¿Sí? Generalmente Sí. se combina con hidrógeno, pero también se puede combinar con oxígeno, se puede combinar con nitrógeno, o se puede combinar con otros elementos como por ejemplo el cloro, bromo o yodo. Por ahora nosotros nos vamos a quedar con la combinación con hidrógeno, para poder formar lo que serían los hidrocarburos, que se forman siempre con hidrógeno. Bueno, esta imagen ya la habíamos visto antes. Este no les conté, no sé si alguno lo puso, el grafeno. ¿Lo pusieron algunos? No. Esa es una No, yo no lo puse. que descubrió no hace muchos años y que después, bueno, vamos a hacer un trabajo sobre esto porque es súper interesante. Después se los dejo para otro día porque En 2011 se empezó a estudiar más el grafeno. sí, el grafeno hace poco, o sea, relativamente poco, y tiene muchas utilidades que tienen que ver con todo lo que es El cáncer, para recuperar por ejemplo, pero también músculos. se utiliza mucho para, no me sale lo que es como electrónica, pero a muy mínimo. Sí, para procesadores también se usa. Eso, no me salía la palabra. Procesadores, baterías. Procesadores, eso. Cosas electrónicas, pero muy específicas. Bueno, ahora les quiero mostrar, y ya con esto vamos a terminar, porque ya es muchísimo lo que hablamos hoy, y se les va a hacer un lío bárbaro en la cabeza. 3 cosas que están acá en esta pantalla. Esperen que voy a borrar todo lo que está escrito. Quiero que ustedes intenten, vamos a arrancar por esta, por lo que está acá. ¿Cómo ven estas fórmulas? Acá. ¿Qué representan estas letras y estos números? Carbono, hidrógeno y oxígeno. Carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Y el numerito? La cantidad La de cantidad de átomos. La que cantidad. tiene. Tengo 3 carbonos, tengo 6 hidrógenos, tengo 2 oxígenos, ¿sí? Esta fórmula, esta manera de poner las fórmulas, se llama fórmula molecular o fórmula también condensada. ¿Sí? Todo junto. Pongo el símbolo, el número abajo, el símbolo, el número abajo. El número abajo siempre representa la cantidad del símbolo que está antes. Fíjense esta. ¿Qué ven acá? Es lo mismo, ¿ven? 3 carbonos, 6 hidrógenos. ¿Qué es lo que ven? El hidrógeno le está pasando un átomo de carbono. Un átomo, no un O el electrón. carbono al hidrógeno. Bueno, un Las electrón. rayitas, ¿qué dijimos que representaban? Dobles. Dobles Pares. o par de electrones, ¿no? Esta fórmula, cuando nosotros la damos escrita de esta manera, se llama fórmula desarrollada. ¿Qué significa fórmula desarrollada? Significa que yo pongo todos los elementos y pongo todas las rayitas y cada rayita representa un par de electrones. ¿Qué ven en esta? A ver si se dan cuenta en esta. ¿Vemos todas las rayitas? Sí. ¿Todas? ¿Las mismas que acá? No, un par No, solo. no. ¿Cuáles son las rayitas que les parece que estamos Ah, representando? 2 pares y un par. Bien, estamos representando, a ver, voy a ver si lo puedo marcar para que lo vean. Yo estoy representando, esta rayita, estas dos, equivalen a estas. ¿Sí? Y Sí. esta equivale a esta. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué rayitas no estoy poniendo? No estoy poniendo La del... las que unen los hidrógenos. ¿Sí? Sí, Bien. sí. A esto lo llamo entonces fórmula semidesarrollada. Bueno, como me quedan 2 minutos y nos vamos a conectar de nuevo, ¿se entendió más o menos todo lo que hablamos hoy? Sí. Bueno, Sí. yo la clase la grabé, Sí, sí. así que se las voy a dejar grabada para que la tengan, para que puedan repasar. ¿Sí? Cortamos ahora, que antes, cuando se termina, cortamos. Y
Cualquier duda que haya quedado, ustedes me preguntan. ¿Sí? Yo esta clase ahora la armo, la subo, para que ustedes la tengan, y también les voy a pasar las presentaciones que estoy usando, para que las tengan, para que puedan entenderlo después. ¿Hacemos una clase la semana que viene, les parece?